y la periferia de la eurozona. Entonces, hoy en día prácticamente el único ajuste en curso es la reducción de salarios en la periferia. Se requiere un aumento de salarios en Alemania y un aumento de salarios, digamos, en los otros países que tienen mayor fortaleza, en Holanda, en Francia, digamos, en Escandinavia, los países escandinavos que son, digamos, Finlandia, por ejemplo, que son miembros de la eurozona. Por lo tanto, es ese paquete, digamos, que tiene que predominar y donde no se ve ninguna solución, y a lo cual agregaría un paquete común de la eurozona en materia de reactivación que anunciaron los jefes de Estado a finales de junio, de 120.000 millones de euros, demasiado ridículo en su tamaño para ser creíble, y además no había instrumentos concretos, digamos, para ponerlo en ejecución. Yo creo que lo más importante del caso de la eurozona sería hacer un gran paquete, una especie de plan Marshall, en particular para Grecia, incluso para algunas regiones europeas fuertemente recesivas, en recesión. Segundo, Europa tiene un prestamista de última instancia. Pero la pregunta es cómo lo utiliza, se llama el Banco Central Europeo. Entonces, ha estado funcionando bien para los bancos, o sea, el Banco Central Europeo ha provisto liquidez en forma prácticamente ilimitada para los bancos, pero no ha funcionado para los gobiernos. Entonces, la pregunta es, ¿debe hacerlo para los gobiernos? Yo diría, depende de cómo lo plantea uno. Yo preferiría una solución como la que propone Marcos. ¿Por qué? Porque el símil sería que la Reserva Federal de Estados Unidos tuviera que comprar, en vez de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, tuviera que comprar bonos de California, de Florida, ¿no es cierto?, de New York, que no es lo que hace normalmente un banco central, porque no tiene que evaluar la capacidad digamos, de repago de los estados, sino que simplemente se relaciona siempre con el Estado federal. Por eso la mejor solución sería que hubiera un fondo de carácter estatal, que es el que le da préstamo directamente a los países, digamos, un banco de la eurozona, como el que propone Marcos, y ese banco tuviera acceso al Banco Central Europeo. Para sus bonos fueran los que, digamos, compra y vende el Banco Central Europeo. Digamos, pero la falta de creatividad en esta materia, que es uno de los temas más candentes en la eurozona, porque la peor solución es obligar, en condiciones en que los mercados no quieren dar crédito en cantidades adecuadas, obligar a los países a ir a los mercados a financiarse. Porque eso genera una explosión de la deuda externa. Es un fenómeno que Argentina conoció antes de la crisis del 2001-2002 y es un fenómeno que están conociendo España e Italia, digamos, de que sus coeficientes de endeudamiento están aumentando excesivamente por ese motivo. Por lo tanto, digamos, la solución del tema de la deuda soberana y más que la deuda soberana al financiamiento de los gobiernos dentro de la eurozona me parece que es una solución, y me parece que el mejor mecanismo sería un banco o el mismo mecanismo de estabilidad ya creado para la eurozona, y que el financiamiento que otorga tuviera como contraparte unos bonos, unos pasivos que emite y que sí pueden ser comprados abiertamente por el Banco Central Europeo para sus operaciones. Y por último, el tema de la eventual ruptura del euro. Yo creo que la ruptura del euro sería una catástrofe internacional. Yo creo que sería una crisis de mucho mayores proporciones que la de Lehman Brothers, porque sería el colapso de una moneda de reserva. No hemos conocido en la historia el colapso de una moneda de reserva como tal durante una crisis. Quizá uno puede decir que el abandono del patrón oro por Gran Bretaña en septiembre de 1931 fue eso, pero no fue eso. En realidad, Gran Bretaña prácticamente había dejado de ser la moneda de reserva desde la Primera Guerra Mundial. O sea, eso era como una etapa, digamos, avanzada de ese proceso. Y de hecho había abandonado el patrón oro durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, y además yo creo que en esta materia la falta de decisión sobre Grecia está generando los efectos que serían extremadamente perjudiciales sobre el resto de la eurozona. A mí me parece muy difícil manejar una salida de Grecia que no genere un efecto dominó, para ponerlo de esa manera, o un contagio, digamos, muy fuerte,
que termine arrastrando otras partes de la eurozona y haga muy difícil la estabilidad de la eurozona. Por eso, y por ese efecto internacional, pero también por tres razones relativas a Grecia, yo creo que es la mejor política para Europa es salvar a Grecia dentro de la eurozona. Y termino con tres diferencias fundamentales entre Grecia y Argentina en el 2001-2002, que me parecen que son esenciales para entender por qué Grecia no es Argentina. Primera, Grecia no tiene su moneda nacional. Argentina sí tenía una moneda nacional cuando abandonó la convertibilidad. Al otro día en Grecia nadie tiene con qué comprar nada. Digamos, hay un problema de transición, pero digamos, no es un problema irrelevante. Segundo, Argentina tenía un superávit fiscal primario antes de abandonar la convertibilidad. Es decir, cuando suspende el pago de la deuda, tiene cómo pagar su funcionamiento. Grecia no. Entonces Grecia al otro día tiene que, el Banco Central griego tiene que emitir para las operaciones corrientes del gobierno griego. Tercero, el sistema bancario argentino no estaba quebrado antes del abandono de la convertibilidad, claro, estaba en una situación débil, pero no estaba quebrado. Y era en tamaño relativo un 40% del tamaño del sistema griego. Digamos, en Argentina era, digamos, un 30% del PIB, en Grecia es un 75% del PIB. Y además el sistema bancario griego está quebrado, digamos, ampliamente quebrado. Entonces no es posible, digamos, replicar la situación argentina, digamos, este sueño de que abandonando la eurozona, Grecia entraría en un periodo de prosperidad gracias a la devaluación de su nueva moneda. Creo yo que pierde en mente, digamos, no solamente el impacto internacional que tiene una salida de Grecia del euro, sino que además ignora esas otras características. A mi juicio, la solución a la crisis griega es diferente. Pasa por una reestructuración de verdad de su deuda, digamos, en condiciones que sean sostenibles, y segundo, con un plan, una especie de plan Marshall, un plan financiado por la Unión Europea que ayude a la reactivación de la economía griega. Eso unido a las medidas más amplias que permitan que haya otras zonas otras partes de la eurozona que tienen una política expansiva y que compensa la política recesiva que tienen que tener por su naturaleza las economías de la periferia europea. Muchas gracias. Y cerramos entonces el panel con el profesor Shghtz, quien se va a quedar afónico de hablar tanto, tenemos distintas actividades. El profesor Shghtz no necesita demasiada presentación, pero simplemente voy a mencionar que, como todos ustedes saben, su premio Nobel de Economía, fue economista jefe del Banco Mundial, es profesor de la Universidad de Columbia y actualmente ocupa la presidencia de la International Económicas, que es la organización que justamente organiza esta ronda. Así que, profesor Shghtz, lo escuchamos. Okay. I want to discuss this issue from more of a global, international perspective. And I want to begin by emphasizing that in thinking about debt crises, we want to think about the nature of the risk to which countries are exposed, how they adjust to the shocks, to the risks that they face, and finally, the mechanisms for restructuring the debt, which become an important part of the adjustment when other aspects of the adjustment are insufficient. I'm going to end my remarks by a few comments on the focus on the Eurozone crisis in particular. Now, both the issue of the exposure to risk and the adjustments to change and to the risks that a country faces are affected by the institutions, the rules, the policies. And so what I want to do is to illustrate this general perspective that how institutions, rules, and policies affect both the exposure to risk and then the adjustments to the risk.
I want to begin by talking in particular about how decisions about how companies and banks finance their debts, and governments finance their debt, affect exposure to risk. In particular, one of the major issues facing most companies and countries is how to finance their debt. What is the currency in which they finance their debt? And it makes a very big difference whether you finance your debt in your own currency versus financing it in some other currency. And this has been well understood as a fundamental problem facing developing countries and emerging markets. If they finance their debt in dollars or euros, then they face an important exchange rate risk. In a way, the fundamental mistake one of the many fundamental mistakes that Europe has made is that it created a situation in which the individual countries were financing themselves in a currency, the euro, over which they had no control. The contrast between the United States and Europe should be clear. The Europe's debt-GDP ratio, their sense of indebtedness, is actually lower than that of the United States. So if you forgot about the institutional arrangements, the details, you would say Europe is in a better position than the United States. But there's a fundamental institutional flaw. The United States borrows in dollars. There is essentially a zero probability of default because what we do is we promise to repay the dollars and we control the printing press. So if we have hard times, we just run those printing presses a little bit harder and we repay the debt that we owe. And that should make it clear, by the way, that when S&P downgraded the US a year ago and said that there was a risk of default, that was a political act. It was not an economic judgment. It reflects the fact that the rating agencies are engaged very highly in politics, not in deep economic analysis. Essentially a zero probability of default. But what Europe has done is created an environment in which Greece borrows in euros, but doesn't control the printing presses of euros and can't control the ability to repay its debt. It's borrowing in a foreign currency. It's controlled by Frankfurt, not by Athens. So they in a sense, put themselves in this very difficult, I would say almost impossible situation where they created the risk of default. Now, domestic firms within any country make a decision about whether to borrow in domestic currency or foreign currency. That decision itself creates externalities and others, because when a country faces a shock, it will affect the volatility of the exchange rate and impose costs on others. And there are good arguments that have been put forward in recent research, for instance, by Anton Kornak, that point out that the consequence of this externality is that governments ought to discourage firms and individuals within their country borrowing in foreign currency. That they should encourage borrowing in domestic currency. That's part of a broader agenda that we now realize, particularly in the aftermath of the Great Recession, financial crisis of 2007 and 2008, that there is an important role for regulation. There's an important role for regulating financial institutions, for regulating capital markets, for financial market regulations, including the regulation of cross-border capital flows, what are sometimes called capital account management. And not having that regulatory structure exposes countries to enormous amounts of risk. And it is that
deregulation and liberalization, which has contributed a lot to the high level of volatility, the large numbers of crises around the world, to which I referred earlier this morning. So the first point I want to emphasize is that we have to think very carefully about the regulatory economic environment and how we set up a set of rules and policies that affect countries' exposure to risk. And that unfortunately, the framework that was being created in the years before the 2007-8 crisis exposed countries to increasing risk and therefore increasing instability. The second question is, well, whatever system that you devise, there will be still shocks, exposure to risk, and how do societies, how do economies adjust to that risk? And again, there's a problem. Too often we've adopted institutions, rules, policies which have impeded the adjustments that we need. Argentina's decision to have a fixed exchange rate with the United States was an example of a rule that impeded adjustment to shocks. You needed to adjust the exchange rate, and they voluntarily took a rule that said we won't adjust. But Europe has done the same thing. They've adopted a framework that says that they will not allow adjustments of relative exchange rates within Europe. They've adopted a single currency for the whole area, and that impedes adjustment. A second example of impeding adjustments or facilitating adjustments is the extent to which you have what we call automatic stabilizers, and a number of discussions so far have focused on that. The fiscal compact that Europe is now adopting is an automatic destabilizer, because it says if your economy goes down, you have to respond as your tax revenues go down, your deficit goes up. You have to respond by either cutting back expenditure or raising taxes. They're putting into place an automatic destabilizers in Europe, making their ability to adjust even worse. In many countries around the world, there's been a movement from defined benefit pension programs to defined contribution programs, and those are also automatic destabilizers, or weakened automatic stabilizers. So there's a whole set of institutional arrangements that have made things worse. Policy frameworks have the same kind of thing. Pointed out earlier that inflation targeting is in many ways a rule, a policy, which is destabilizing in terms of the real economy, and contributed greatly to the crisis. So those are all examples of how we have created in recent years frameworks that have actually impeded adjustment to the risks, even as the risks were being increased. The final point I want to make is that obviously when you have very large shocks and an inability to adjust, and you've adopted excessive debt in foreign denominated currency, you're going to need to restructure the debt. As I mentioned earlier, every country within the country has a bankruptcy law. But unfortunately, we don't have a sovereign debt restructuring mechanism. Now, interestingly, in the U.S. bankruptcy law, there's a reference, Marcus made a reference to Chapter 11 in the United States, which is the chapter in our bankruptcy code that allows corporations to have a fresh start in a very smooth way in order to keep the corporation going and to maintain employment. We have another provision of that bankruptcy code called Chapter 9 that deals with public authorities. What happens when public authorities in the United States can't pay their obligations? And there's a restructuring mechanism for public authorities within the United States. It doesn't go across boundaries, and it makes a very important principle. Now, the difference between public
authorities and private is when you have a well-defined corporation, you know what the assets are and you know what it can pay, and there's a well-defined bankruptcy provision. For public authorities, the question is, what is its assets? I mean, how much can you extract from a public authority? What are its liabilities? What are its obligations? Many of the obligations are not contractual. For instance, the government has obligations to young people for education, to old people for pensions, but they're not necessarily written in the form of a contract. And how do you deal with that? Well, the U.S. Chapter 9 makes a very explicit provision that says these public obligations of public authorities have primacy over the private obligations of creditors. So in some sense, what it does is it recognizes that public authorities are different from private authorities and have obligations to retirees, to young people, have public responsibilities that have to be brought into account. So creating a sovereign debt restructuring mechanism is not just copying Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code. It has to reflect something closer to Chapter 9, and it's a very difficult problem, and I've written about how you could go about doing it, and in the -5 minutes I have, I can't do it here. But the important point I want to raise is, in the absence of an international agreement, countries have to go ahead and do what's best for their citizens. And that means they have to go ahead, if they can manage a debt restructuring in ways that do not have adverse effects, and what I suggested earlier, certainly the case of Argentina, they manage that, they should go ahead and do it. Part of this, of course, is a bargaining problem. There's a bargaining between the debtor and the creditor. And during our seminar, we've had a lot of discussion of the nature of that bargaining problem. One of the important aspects of where I think Argentina did well was that in bargaining, the creditors are going to try very hard to instill fear. That if you don't give us what we want, it will be the end of the world. And you'll never get access to credit markets again. Very strong theory that that was not going to be true. But the interesting point is that I think the stance that Argentina took was probably the right one, and said, okay, maybe we won't get access to international capital markets again. So what? We then won't have the loss of our economic sovereignty to international creditors. There may be some benefits of not being in debt. So that the benefits of international debt are greatly exaggerated. And of course, I think that was a correct assessment, but it also was an assessment that changed the bargaining position, because it meant that as opposed to those who are sitting there in fear in bargaining with the creditor, it could say, okay, if we don't get an agreement that we can't borrow anymore, but maybe we're better off. Now, I said part of the issue here is we need to look at this from the international perspective. And the question is, what would happen if this, if the kind of deep restructuring that's was associated with the Argentine crisis became more common? Some of the international financial markets say the consequence would be there would be less access to capital, short-term capital, and higher interest rates. Well, that may be the case, although the evidence that that is the case is very limited. In fact, some of the discussion in our roundtable yesterday pointed out that after defaults, countries do regain access to credit fairly quickly. But even if it were the case, the point is, I want to go back to the point I mentioned a little bit earlier, that international borrowing does impose externalities
on the rest of society. So having a little bit less international borrowing, at least, or perhaps considerably less, would actually be beneficial to society more broadly. That when corporations borrow in foreign currency abroad, they impose externalities, they impose costs on others, which they tend not to take into account. I want to conclude with a couple of remarks about the Eurozone and the possible end of the Eurozone. Partly inspired by Jose Antonio's comments. In my mind, I began my talk this morning by emphasizing that typically problems of debt, like those of Greece and Spain and Ireland, are a symptom of a deeper problem. And so the just restructuring debt doesn't solve the deeper problem. Nor do I think a Marshall Plan would solve the problem. I think I'm all in favor of helping Greece and helping Spain, helping Ireland, perhaps. But the question is, that doesn't solve the fundamental problems of the Eurozone. I believe that there are fundamental flaws. I mentioned one, the separation of the currency in which the lending occurs from the fiscal authorities. There needs to be a European-wide framework, fiscal framework, which is more than an austerity pact, which is what the fiscal pact that they've agreed on. In the United States, 2/3 of all money that's public expenditure occurs at the federal level. In Europe, it's about 2% or 3%. It's very small. So that basically they have, if they're going to survive as a federation, they have to have more of an economic federation. The second thing is, you cannot have a banking system inevitably backed by the government, where it's each individual government that's backing it. You have to have a European-wide banking system with a European-wide deposit insurance and European-wide regulators. Thirdly, you can't have the kind of tax competition, race to the bottom, that characterizes Europe today, where Ireland's economic model is based on tax competition, trying to steal firms from other companies, not because it's providing better education or other infrastructure. That's a fair competition, but trying to get people there, to locate there, because they are taxed less highly. That's a race to the bottom, which undermines the ability to have a cohesive society and redistribution. There are a number of other flaws in the Euro framework that need to be addressed, but unless those are addressed, I don't think that the Eurozone will be able to survive. It may be able to survive for another 10 or 15 years, and remember, you could say, if you want to take an optimistic view, look at the Bretton Woods Institution framework that was created in 1944, only lasted until 1971. 25, 35 years is a long time for a currency framework. The Eurozone, if it lasts for 30 years, we should be happy. But I think that the ambition of the European leaders is something that's more than a quarter-century system. And if they're going to have a European system, it has to address these fundamental problems. Now, I do think that there will be some turmoil at the end of the euro, that's clear. But let me comment first. It doesn't mean that the euro will disappear. It just means there will be different countries in the euro. So the reserve currency, the euro, will still survive. The question is, which country should leave? Should it be Greece that leaves or Germany? And there's growing consensus among economists that the appropriate solution for the euro is for have Germany to leave. That if Germany leaves, the rest of the euro, the true euro, will go down in value, it will become more competitive, the current account deficits will be addressed,
the current account surplus of Germany will also be addressed because its currency will go up. And that will be will help solve global imbalances at the same time. So that way of doing it would have further advantages of needing less debt restructuring. The kinds of difficulties that I described this morning that were associated with Argentina will be much smaller if Germany leaves than if Greece or Spain leaves. Whether this is, well, first of all, let me say, I think there's a broad consensus that the best solution for Europe is for Germany to stay, Greece to stay, Spain to stay, and for Europe to address the fundamental structural problems at the European level. But if that doesn't happen, and certainly the politics right now suggest that it's not on the table, then we ought to be thinking about, Europe ought to be thinking about what is the least the way of restructuring the Eurozone in a way that is most likely to have the least disturbance, not only for Europe, but for the global economy. Thank you. Thank you, all of you, for being comprehensive with the time limits. Los esperamos a las 6:30 para aquellos que quieran asistir a la sesión de cierre pública hoy en el Instituto. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos a comenzar el segundo panel público. Este segundo panel público se inscribe en la mesa redonda sobre deuda y reestructuración de la deuda que la Asociación Argentina de Economía Política coorganiza con la International Economic Association. Esta mesa redonda, por la característica de la institución, por la característica de la International Economic Association, se hace con sesiones cerradas, pero también permite el formato tener sesiones públicas. La primera de las sesiones la tuvimos esta mañana en el panel número 1, cuando se tocó el tema de prevención y gestión de crisis de la deuda, la teoría y la historia. Esta reunión, poco para conocimiento de ustedes, ha tenido la participación de destacados especialistas internacionales y nacionales. Fue conducida bajo la presidencia del presidente de la International Economic Association, el profesor Shghtz. Y también participaron esta mañana José Antonio Campo, participó Marcos Miller, Axel en esta sesión nosotros vamos a tratar el tema la crisis europea, predicción y política económica, lecciones para América Latina. Este panel público va a contar con la participación de la profesora Stephanie Griffith-Jones de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, con el profesor Roberto Frenkel de CEDES y la Universidad de Buenos Aires, con el profesor
Eduardo Shghtz de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Torcuato Di Tella, y con la participación del profesor Daniel Heyman. Daniel Heyman, que todos ustedes conocen, es director del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de Buenos Aires, y también es miembro del número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, expresidente de la Asociación que tiene Economía Política. Para ya dar comienzo a este panel, vamos a dar la palabra a la profesora Stephanie Griffith-Jones. Bueno, muchas gracias, Ernesto, y quería decir que para mí es un placer muy especial estar aquí. Le agradezco la invitación a usted y a la International Economic Association. Como yo vivo en Europa o en Estados Unidos, siempre cuando vengo al Cono Sur voy a Chile, donde es donde yo crecí. Pero me he dado cuenta con esta visita que tengo que diversificarme, como dicen los banqueros, y que en Buenos Aires hay tantos mejores economistas, tantos buenos amigos, que dicen ciertamente mejor, y el vino es casi tan bueno como el Chile. Así que voy a estar viniendo más, si no voy a invitar. Quiero hablar de dos temas. Primero, brevemente, me quería referir a las lecciones de la crisis de la deuda latinoamericana para Europa. Es interesante que hoy día nos toman lecciones a nosotros, los latinos, los europeos. Y después quiero entrar en más profundidad a dar algunos elementos, sobre todo de solución posible para la crisis europea, porque la ha tocado, porque está viviendo ahí, puede estar involucrada en discusiones de política económica, duras discusiones de cómo se puede ayudar a salir de la crisis. Y en particular con la perspectiva que ha sido pionero George Stiglitz y Paul Krugman, de que para salir de una crisis lo más importante es volver al crecimiento. Entonces, quiero primero referirme a las lecciones de la crisis latinoamericana para Europa. Yo diría que la primera lección, que en realidad es muy conocida, pero hay que repetirla, es que la liberalización financiera, ya sea doméstica o de la cuenta de capitales, si no va acompañada de regulación adecuada, lleva casi inevitablemente a las crisis. Como decía Shakespeare, así como la noche sigue al día, la liberalización financiera es seguida por crisis. Y esto lo están empezando a reconocer incluso pensadores económicos bastante pocos, como el Fondo Monetario, no solo académicos que piensan tal vez como nosotros. Ahora, el único misterio para mí es si sabemos que esto es así, ¿por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué sigue pasando que los países vuelven a liberalizar sus sistemas financieros y esto tiene crisis, lleva a crisis tan costosas? Yo creo que hay una parte para la ignorancia de la historia. Mucha de la gente que hace política y ciertamente que trabaja en el sector financiero no conoce la historia. Y hay una muy fuerte importancia del factor de la fuerza de los intereses económicos, porque se puede hacer mucha plata con la liberalización financiera. Entonces la gente que puede hacer mucha plata ejerce presión sobre los gobiernos, socava las regulaciones y después las elimina, es decir, son ineficientes porque como ellos no respetan, son ineficientes. Yo diría que en el caso de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, Europa, había también un problema de complacencia, porque normalmente ellos venían a los países en desarrollo a decirnos a nosotros que lo que tenemos que hacer es tener sistemas financieros parecidos a los de ellos, sistemas más sofisticados, más complejos, más profundos. Hay toda una literatura como al profundizar el mercado financiero es el ayudar al crecimiento. Entonces todo lo que le teníamos que hacer era gradual, era ser como ellos, particularmente como Estados Unidos y como Gran Bretaña. Pero ahora se han dado cuenta que los problemas de prociclicalidad del sistema financiero, de boom bust, parecen ser inherentes al sistema financiero. No solo en los países en desarrollo,
sino que también en los países más desarrollados, y tal vez incluso peor en los países más desarrollados, porque los sistemas financieros son tan grandes. Es una parte, por ejemplo, 40% de las utilidades de las empresas en Estados Unidos están en el sector financiero. Entonces, eso es inaceptable, porque si el sistema financiero es un vehículo para financiar la economía real, entonces no deberían tener utilidades tan grandes. Yo diría que para América Latina, yendo de vuelta, ese riesgo de complacencia hay que evitarlo. Porque hoy día toda la gente de la región, toda la gente en Asia, incluso en África, dice, no, es que nosotros lo hemos hecho muy bien, porque nuestros bancos no están quebrados. Pero ojo, cuando uno más es complaciente, más liberaliza, más no cuida la regulación, es cuando las crisis pasan. Entonces yo creo que hay un mensaje ahí de la crisis europea para nosotros. El otro punto que quería destacar es que lo que precede normalmente las crisis son grandes flujos capitales. Nosotros eso lo conocimos, muchos de ustedes son demasiado jóvenes, pero antes de la crisis de la deuda latinoamericana entraron muchos flujos, en promedio casi 5% del PIB. Pero en el caso europeo han entrado incluso más. No es tan mencionado eso porque son flujos intraeuropeos, son los bancos alemanes, franceses, británicos los que han estado prestándole a España, a Italia, a Grecia. Y los flujos son incluso mayores, hasta más o menos 10%, por más o menos 6 años entraron 10% del PIB a España. Y con tasas de interés muy bajas, con spreads muy bajos porque la percepción del riesgo era muy baja porque ellos estaban en el euro, eran casi como Alemania. Y cuando uno sabe, empiezan a decir que es casi como algo, es porque en un día se van a despertar los banqueros y van a decir, pero en realidad no son algo. Y ahí empiezan a decir. Ahora, un punto muy fundamental del manejo de la crisis, de la crisis latinoamericana, es que el énfasis siempre fue dado en los 80 en austeridad muy drástica, un tremendo ajuste fiscal sin inicialmente ninguna reducción de la deuda, lo cual llevó a una gran recesión. Aquí se habló en la región de una década perdida. Curiosamente, gente que no conoce ese término de la perspectiva latinoamericana está hoy día hablando de una década perdida, ya llevamos 5 años en Europa. Entonces, esa lección es una lección importante. Un esquema en que hay préstamos del Fondo Monetario en Europa, en el Banco Central Europeo, a cambio de ajustes, en el cual los países, la mayoría de la plata fresca oficial que se le daba para el servicio de la deuda es muy dañina. En el caso de América Latina, en los 80, las importaciones cayeron en el 40%. El ingreso per cápita cayó también. Como ha demostrado José Antonio Campos, el ingreso per cápita solo se recuperó como 15, 20 años después de la crisis de la deuda. Ahora es interesante porque en el caso griego, por ejemplo, las importaciones también han caído en menos del 20%. Pero lo que es muy grave es que el PIB cayó hasta ahora, ni siquiera hemos terminado, ha caído en 20%. 20% ha caído el PIB, ni siquiera el per cápita ingreso. Entonces, la lección ahí es que parece ser importante reducir el servicio de la deuda para darle espacio a los países para que puedan crecer. Ahora, hay toda una discusión si la crisis de liquidez o de solvencia, pero en la práctica no se sabe si la crisis de liquidez o solvencia. Y un tema que fue interesante en América Latina es que América Latina postergó dejar de pagar y finalmente recibió una quita de la deuda del plan Rezk solamente cuando los bancos americanos y los bancos europeos estaban provisionados, o sea, tenían provisiones contra las pérdidas de la deuda latinoamericana. O sea que nosotros hicimos el ajuste, tomamos los costos de baja de salario real, de baja de empleo, de caída de la inversión, para salvar a la banca europea y particularmente americana. Es decir, manejamos la crisis para favorecer el sistema financiero internacional, que es muy importante, pero sacrificamos nuestro desarrollo. Y esto es lo que
que le está empezando a pasar al sur de Europa, a Grecia, pero también ahora especialmente a España y posiblemente a Italia. Entonces, hay que ver cómo se puede cambiar el tema. Entonces, yo quiero terminar mi presentación hablando de algunos mecanismos que se pueden usar. Hay gente que siempre dice que no hay alternativa. La señora Shghtz es famosa en Inglaterra porque decía Tina, there is no alternative. Y yo creo que ella estaba muy equivocada, porque hoy día en Europa hay alternativas. Entonces, yo quiero hablar a tres niveles. Primero, a nivel europeo, porque Europa no tiene una política fiscal, pero sí tiene un presupuesto fiscal limitado, que es como el 1% del PIB, que es como 3-4% de países como Grecia, y muchos de esos fondos no están siendo utilizados, porque los mismos gobiernos del sur no lo pueden utilizar porque están en este programa austeridad. Entonces, una idea es usar estos fondos y meterlos en una institución que se llama el Banco Europeo de Inversión, que es una especie de banco mundial, como un BID regional. Un banco internacional de desarrollo es el equivalente a un banco europeo de los gobiernos europeos, que ha sido muy efectivo. Y para hacer que ellos hagan préstamos contracíclicos, por ejemplo, doblar el capital de ese banco. Es barato, son 12.000 millones de euros, que no es nada comparado con lo que se está dando trillones de préstamos por ejemplo, a la banca privada, y se mete la plata en el bolsillo o la mete en el Banco Central Europeo y no la presta. En este caso se podría hacer un aporte de capital a través de apalancamiento, se pueden aumentar o se pueden usar fondos de la Unión Europea para también apalancarnos y hacer inversión grande en infraestructura. Por ejemplo, nueva infraestructura verde, conservación de energía, préstamo a las pymes, una serie de actividades que generarían crecimiento y generarían empleo. Nosotros hemos estimado que aumentaría el crecimiento por lo menos en 0,5% del PIB, que no es tanto, pero es algo, y se generarían por lo menos 1 millón de trabajos. Que no es suficiente, pero comenzaría una nueva dinámica de privilegiar el crecimiento y no estar tan centrado en el tema corto plazo y manejo de la crecimiento. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque las personas con las cuales escribimos lo circulamos ampliamente y el presidente Hollande, el nuevo elegido presidente socialista, socialdemócrata francés, salió con un plan parecido al nuestro. Puede ser una coincidencia o puede ser que tal vez algunos profesores lo leyó, pero nosotros estamos muy orgullosos y de hecho se va a implementar. Es un plan que representa, como decía, 60.000 millones de euros al año, que es aproximadamente 0,5%. Pero es un comienzo, pero no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Están dos tipos de países. Uno son los países que tienen acceso a los mercados financieros, que pueden tener esta plata prestada incluso a tasas más bajas que antes. Y en Europa hay dos. Primero, Alemania, que es la economía lejos más fuerte de Europa. Y segundo, está Gran Bretaña, que no está tan fuerte, pero como tiene un banco central independiente, porque los mercados todavía no se han fijado en Inglaterra, está prestando muy barato. Entonces, hay toda una discusión de que, no sé, algunos de ustedes pueden haber escuchado esta mañana, por ejemplo, un planteamiento de que Alemania podría soltar su política fiscal. Es la vieja idea de Keynes de que los países superioritarios deben hacer el ajuste en un sentido de expansión. Y también podrían subir los sueldos, porque los alemanes han controlado muy bien los salarios, la cuestión muy buena para su competitividad, pero muy malo para el resto del mundo. Entonces, en vez de solamente decirle a los griegos que bajen los salarios, a los españoles, decirle que los alemanes suban los salarios y expandan su derechos, que no van a tener problemas con eso. Y lo mismo incluso con Inglaterra, que ha hecho un ajuste fiscal muy fuerte, que en vez de hacer eso, pudiera postergar ese ajuste, por lo menos, hasta que la economía se recupere. Porque el multiplicador de tipo keynesiano que se genera si la economía está en recesión es muy alto. Entonces, si Gran Bretaña, en vez de hacer esta actividad tan draconiana que están
capital. La postergara, crecería más y crearía más mercado para países como, habría más ingleses que irían de vacaciones al sur de España, lo pasarían mejor, y los españoles se beneficiarían y su economía se expandiría. Es un juego suma positivo. Y finalmente están los países que están, como se dice en mal castellano, jodidos, que no tienen espacio de política fiscal y que la única manera de dárselo es algún tipo o de reducción de deuda o de postergación del servicio de la deuda o reducción del costo del servicio. No tengo mucho tiempo, pero una de las opciones que se ha hablado es que el Banco Central Europeo se transforme en un prestamista de última instancia, no solo para la banca, que ha hecho, porque ha prestado más de 1 trillón de euros, pero que también compre deuda soberana de los países y que diga, yo no permito que la tasa de interés, el costo de la deuda de España, de Italia en particular, suba más allá de 300 puntos, 3%. Y entonces eso podría llevar a una especie de profecía autocumplida, porque si las tasas de interés bajan, la deuda pasa a ser sostenible, mientras que si se dejan los mercados paniqueen, la tasa de interés sube y la deuda se hace insostenible. Cambiar de ciclo vicioso a un ciclo positivo. La otra opción, y esa opción pone muy nervioso a los alemanes, yo tengo alguna simpatía por eso, en el sentido de que si la cosa no resulta, el Banco Central Europeo, respaldado por los gobiernos, le compraría toda la deuda al sector privado. Ya la ha habido, pero hay una transferencia masiva de deuda al sector público que en alguna manera podría terminar pagando los contribuyentes, y eso no es deseable. Finalmente, otra opción es hacer warrants de la deuda, como hay en Argentina, pero hacerlo bien hecho. Es decir, por ejemplo, nosotros a Grecia no le vamos a dar más quita de deuda, ya han tenido quita, pero les vamos a permitir 2 o 3 años de vacaciones de servicio a la deuda. Y entonces ese espacio adicional que ellos podrían ganar se podría ser usado, ¿cierto?, para ganar menos costo fiscal y empiecen a crecer. Y al empezar a crecer es mucho más factible que puedan pagar la deuda al futuro. Entonces el argumento ahí es que en el fondo también a los acreedores convendría una política flexible. Pero esto yo creo que requiere una posición más clara, más fuerte de los gobiernos, que han sido muy tímidos, en que hay muchos juegos políticos y que ha habido muy poca visión. Entonces, lo que nosotros hemos querido demostrar en este paper, y yo quería presentarles un poco a ustedes, es la idea que en estas crisis hay distintas maneras de manejar, que algunas de estas maneras pueden llevar a soluciones mucho más positivas para la economía, para los españoles, para los griegos, para la economía europea y también a nivel mundial, porque nosotros, mirando los América Latina, tenemos el gran problema, ¿cierto?, de que aunque la economía esté bastante bien acá, pueden haber efectos directos e indirectos que perjudiquen el crecimiento de nuestros países. Muchas gracias. Para las personas que se han incorporado recientemente a la audiencia, estamos tratando el tema de la crisis europea, predicción y política económica, lecciones para y desde América Latina. Vamos a escuchar ahora al profesor Roberto Frenkel, sedes y Universidad de Buenos Aires. En este, como le llama la International Económicas, el Roundtable, que es un seminario cerrado para bastante tiempo para discutir, yo presenté un trabajo que se llama en castellano, sería Lecciones de un análisis comparativo de las crisis financieras, y está enfocado en las crisis financieras del periodo de globalización financiera reciente, que data, digamos, de finales de los 60, principios de los 60, se ha extendido hasta nuestros días. Entonces el foco son las crisis financieras que han ocurrido en
taxonomía de crisis financieras, una clasificación en base a similitudes, y tal como hacen los naturalistas en las clasificaciones para definir especies y familias, etcétera, pero en lugar de hacer lo que hacen los naturalistas, que mirar la forma o distintos atributos, especímenes que clasifican, nosotros miramos las crisis financieras y observamos en ellas hechos estilizados de las crisis financieras y clasificamos las crisis financieras de acuerdo a las similitudes de los hechos, a los hechos estilizados que comparten o los hechos estilizados en los cuales difieren. Bueno, ¿cuál es el conjunto? El conjunto de crisis incluye las crisis que se han producido en la década del 80 en América Latina. Ustedes saben que la globalización financiera, que como les dije data del final de los 60, principios de los 70, fue al principio un negocio, un proceso que tuvo lugar básicamente entre países desarrollados. Pero en ese proceso muy tempranamente se incorporó a América Latina. Brasil muy temprano, a finales de los 60, y Argentina, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, México, Venezuela, Perú, Bolivia, etcétera, en la segunda mitad de los 70, y como ustedes saben, eso dio lugar a la llamada crisis de la deuda latinoamericana, que fue una crisis que involucró un tsunami que barrió toda Latinoamérica. Y como dio lugar, es una crisis de desarrollo larguísimo, porque dio lugar a 8 años sin resolución, por lo menos para mayores países de la región, Argentina, Brasil y México, que recién en los 90, a principios de los 90, consiguieron salir de esa situación. Luego, o sea, le llamó el tema que se le llamó la década perdida, ¿no? Luego la crisis mexicana de 1995, que es la próxima crisis, también ha acaecido en América Latina. Luego la crisis en América Latina, la crisis brasileña de 1998, y entre la crisis mexicana y la crisis brasileña tuvieron lugar 5 crisis en las economías de Asia, las llamadas crisis asiáticas, donde 5 economías del este de Asia entraron en crisis casi simultáneamente, la crisis en Rusia, y ambas crisis, ambos conjuntos de crisis, la crisis asiática, tuvieron un gran impacto en América Latina, fueron causa gatillaron la crisis de Brasil, y también por último la crisis argentina del 2001 tiene su raíz más inmediata, su gatillo en las crisis asiáticas y rusa y Uruguay, que fue una consecuencia directa de lo que pasó en Argentina, y Turquía también tuvo crisis en el 2001. Ahí se acabaron las crisis en los países en desarrollo. Realmente, a partir del principio de la década de los 2000, no ha habido incluso otra crisis, incluso durante la crisis global liderada por Estados Unidos, empezó en el 2007. La otra crisis es justamente la de Estados Unidos, y luego las crisis europeas, la crisis de las economías del euro, que al principio fueron resultado del contagio directo de la crisis norteamericana, pero luego hubo desarrollos que son los que nos interesan en este análisis, desarrollos en lo que llamamos las economías periféricas del sur de Europa, España, Irlanda, Portugal y Grecia, y también 2 grandes economías más importantes europeas, que son España y la más grande de todas estas que está sufriendo, que es Italia. Entonces, esos desarrollos que tuvieron lugar a principios de fin del 2000, principio del 2000, son una parte muy importante, que es lo que llamamos crisis del euro, digamos, porque es lo que está pasando en estos países, lo que llamamos crisis del euro, eso también nos interesa. La primera cosa que tienen en común este conjunto de crisis es el ciclo miskiano. Minsky mostró, digamos, que todas las crisis, mostró un modelo de crisis que en realidad se puede observar en crisis tan antiguas como la que cubrió Kindleberger en su libro Manías, Pánicos and Crashes, que es una aplicación al análisis empírico de las ideas del modelo de Minsky, de que todas las crisis van precedidas por un boom donde
donde aumenta, la economía se expande en un contexto de aumento del crédito y de aumento de la intermediación financiera, en un momento en el cual donde los agentes van tomando crecientes riesgos, va creciendo el apalancamiento. En un momento los agentes perciben que hay una situación de alto riesgo y empiezan a desarmar sus posiciones, lo cual conduce a una segunda fase contractiva, donde el desarme de las posiciones va generando caída de la demanda y caída del ingreso, y que termina siendo el antecedente directo de la crisis del sistema financiero final. Y es increíble cómo este modelo de crisis se encuentra, digamos, en todas las crisis financieras, y particularmente en este conjunto de crisis. Por eso es el rasgo utilizado que tienen en común que menciono. Detrás de esta idea, detrás de esta descripción del proceso, dos fases, una expansiva y una contractiva que termina en la crisis, está una idea de Minsky de que la actitud frente al riesgo depende de la experiencia que depende de la experiencia que van juntando los agentes. Y un periodo de tranquilidad donde los negocios se desarrollan con ganancias crecientes, normalmente relajando la actitud prudente frente al riesgo, los agentes se van acostumbrando a tomar más riesgo, se consigue una normalidad donde el riesgo es cada vez más importante, sin que eso lleve a los agentes a tomar medidas prudenciales. O sea, hay una endogeneidad de la percepción de riesgo, que es un aporte de Minsky, junto a la caracterización de la fragilidad financiera que va creciendo a medida que se van adoptando posiciones individuales más riesgosas. Bueno, un primer hecho importante de destacar es que todas las crisis de mi muestra, de este conjunto que estamos conversando, siguen ese modelo. Ahora voy a hablar de hechos estilizados que comparten las crisis en las economías del mercado emergente y estas crisis que he mencionado de la eurozona. Y son tres características. La primera es que la fase